bendiga. Es un gusto poder, esta hora, compartir el seminario más acerca de la importancia del griego bíblico. Para eso vamos a inclinar el rostro para poder iniciar con una oración. Oremos. Padre del cielo, te damos gracias en esta hora, que has sido bueno con cada uno de nosotros. Queremos, Señor, en este momento depositar nuestras vidas, nuestras mentes en tus manos para que tú puedas hacer tu voluntad. Dice en este momento el aprendizaje que tendremos a continuación. Para ver su nombre de Cristo Jesús. Amén. Importancia del griego bíblico. Para eso vamos a empezar con los diferentes tipos, porque es necesario y porque es tan importante manejar el griego en el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento fue escrito en hebreo hasta Daniel capítulo 7. De allí en adelante fue escrito también en lo que es el griego. Y hoy vamos a ver por qué es tan importante poder utilizar el idioma original y no cuestionarnos con una traducción simple. Así que vamos a ir avanzando con nuestras diapositivas. Así que vamos a ver qué es el griego bíblico. Para eso dice, el griego bíblico es una disciplina fundamental para el estudio profundo de las Escrituras. Si nosotros deseamos profundizar en lo que es la importancia del estudio, profundizar en estas ramas, la disciplina del griego es sumamente importante. En este seminario vamos a explorar su importancia histórica, su influencia en la teología cristiana, la relevancia de su estudio para la exégesis bíblica. Muchas veces deseamos hacer estudios profundos, exégesis en diferentes textos del Nuevo Testamento, pero para eso es importante poder utilizarlo de la mejor manera. Así que vamos a avanzar con la siguiente, donde empieza la primera parte del surgimiento del griego koiné. Griego koiné es todo el tipo de griego que se le dice. La diapositiva dice, era una versión simplificada del griego clásico que surgió tras las conquistas de Alejandro Magno. Se convirtió en el idioma principal para la comunicación en todo el mundo helenístico. Es importante destacar que antes que entrara el griego, el idioma, a esta generación, existía lo que es el idioma hebreo, el idioma arameo y algunas otras que eran importantes para este tiempo. Pero para eso después llegó Alejandro Magno de Grecia, donde Grecia el idioma que predominaba era el idioma griego. Así que para poder Alejandro Magno imponer su imperio, solicitó a sus soldados, a sus gobernantes, que se pusiera el griego como un idioma original. Desde luego, cada conquista, cada pueblo que ellos lograban ganar territorio para sí, de igual forma se fundaban escuelas, se fundaban instituciones enseñando el griego. De allí es donde se origina el idioma principal para este entonces. Se convirtió en el idioma principal en toda la red que era conquistada bajo Alejandro Magno. Así también podemos ver cómo el Nuevo Testamento y la Septuaginta, Nuevo Testamento y la Septuaginta, importancia en el cristianismo. El griego koiné fue el idioma en el que se escribió el Nuevo Testamento y la Septuaginta. ¿Qué es la Septuaginta? Fue la primera traducción del Antiguo Testamento, fue traducida al griego. Esa es la Septuaginta. Y esto facilitó la difusión del cristianismo. Tan importante poder analizar cada parte de cómo fue facilitada desde hace tiempos hasta nuestros tiempos de ahora. En realidad, es la Biblia de los autores del Nuevo Testamento
y del cristianismo primitivo. El Nuevo Testamento no sería igual si la Biblia hebrea no se hubiera traducido al griego. Para poder comprender, muchos de los autores fueron a identificar las profecías que estaban escritas en el hebreo, y al poderlas entender, para poder escribir un evangelio, ellos tuvieron que utilizar la Septuaginta para poder entender de manera perfecta, de manera importante, a la hora de concordar y entender la palabra de Dios. Es por eso que los autores de los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, están también muy adheridas al Antiguo Testamento, donde ellos tomaron de guía la Septuaginta. Es por eso que podemos ahora tener, incluso la Septuaginta es utilizada por muchos personajes que hacen exégesis bíblica en nuestros tiempos, y ellos toman este preciado material que existe para poder entender de la mejor forma del griego y también del hebreo. Es por eso que en la siguiente diapositiva podemos entender y podemos ver lo importante que es para nosotros. Vamos a avanzar a la siguiente. La traducción de la Septuaginta, realizada entre los siglos 3 y 2 a.C., permitió que los textos sagrados hebreos fueran accesibles para los judíos de la diáspora que hablaban griego. Esto, para los judíos, muchos de ellos podían entender el significado de un Mesías que estaba próximo a llegar. Muchos de ellos se encerraron en un círculo que a la hora que estudiaban el griego, muchos de ellos no creían la función original. Así es de que esto también fue accesible para los que hablaban griego más adelante. Además, tuvo un impacto significativo en el cristianismo primitivo, ya que muchas citas del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento provienen de esta versión. Su lenguaje y tecnología influyeron en la teología cristiana y en la interpretación de las Escrituras, facilitando la expansión del mensaje evangélico en el mundo helenístico. En este tiempo era importante cómo se facilitó al poder exponer de la palabra de Dios. Muchos de los antiguos predicaban cuando la iglesia empezó a crecer, empezó a multiplicarse. También se tomaban de los textos escritos en griego que eran traducidos del hebreo. De esta manera, muchas personas llegaron a conocer el mensaje en el tiempo de Pablo, en el tiempo de Juan, cuando la iglesia comenzó a crecer, de los primeros apóstoles, y eso fue una de las cosas importantes, ya que el lenguaje facilitaba a la hora de entender muchas cosas. Nosotros también podemos ver de que ahora la mayor parte de los idiomas son derivados del griego. Nuestro alfabeto está formalizado y está hecho de parte del griego. La mayoría de idiomas se derivan de eso. Así que para nosotros es fácil utilizar una mejor comprensión del griego bíblico. Avanzando, vamos a ver las herramientas de estudio. En primer lugar, nosotros, para poder enriquecer un sermón, para poder obtener material de dónde, para poder entender las verdaderas traducciones, podemos utilizar diccionarios. Existen cantidades de diccionarios de personajes que han hecho traducciones, y cómo nosotros podemos adherirnos a eso. También los léxicos griegos podemos encontrarlo en bibliotecas, en páginas también digitales, donde nosotros podemos facilitar un uso correcto de la traducción del griego al nuestro conocido español. Así también existen software y recursos digitales para el análisis del texto griego, reconocer verbos de acción continua, verbos de acción muy fuerte, y cómo nosotros podemos entender. Más adelante vamos a ver unos ejemplos de cómo podemos hacer. También existen estrategias para el aprendizaje
autodidacta del griego bíblico. Y es por eso vamos a ir avanzando a nuestro primer ejemplo, cómo podemos entender y cómo funciona. En 1 Corintios 13, versículo 4 al 8, vamos a leerlo. 1 Corintios capítulo 13, del versículo 4 al 8. La palabra de Dios dice: el amor es paciente, es bondadoso, el amor no es envidioso, ni jactancioso, ni orgulloso. No se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor. El amor no se deleita en la maldad, sino que se regocija con la verdad. Todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor jamás se extingue, mientras que el don de profecía cesará, el de lengua será silenciado y el de conocimiento desaparecerá. La palabra que se utiliza en este texto es el verbo griego ágape, que significa que es precisamente, hay diferentes palabras que se utilizan en el Nuevo Testamento para describir la palabra amor. No podemos confundir donde menciona el verbo de eros, que es un amor romántico y que es un amor pasional. Está también el amor filia, que es el amor de amistad. Y si nosotros utilizáramos a la hora de pensar que es el amor de amistad, estamos confundiendo los textos, ya que el verbo que se utiliza en el griego original es la palabra ágape, que significa que es un amor incondicional y sacrificial, el tipo de amor que Dios tiene por la humanidad. A la hora de poder estudiar este texto, podemos ver de que precisamente el amor no es un amor de amistad, no es un amor de familia, no es un amor romántico o pasional de los otros verbos, sino que precisamente es el amor incondicional de Dios. Entonces, a la hora de poder verlo en el griego original, podemos entender este texto de que no se trata de cualquier amor, sino que es del amor de Dios por la humanidad, quiere decir con cada uno de nosotros. Eso es crucial para poder entender el amor descrito en el Antiguo Testamento. Y así sucesivamente. Hay diferentes tipos de palabras que pueden identificar. Hay unos verbos que se utiliza el verbo ágape, utilizando el mismo verbo que significa amor, pero a veces se refiere a otro tipo de amor más profundo, que es utilizado. Nosotros podemos apoyarnos en los léxicos, en las páginas digitales donde se encuentran las traducciones para poder entender lo que significa esta parte. Vamos a ir a nuestro ejemplo número 2. También está lo que es pistis, que significa fe. Vamos a leerlo en el libro de Hebreos capítulo 11 y verso 1, para poder entender este texto en su traducción. Hebreos capítulo 11 y versículo 1. La palabra de Dios dice así: ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. ¿Cómo podemos entender esto? No es una confianza común y corriente en Dios, sino también fidelidad y compromiso activo. ¿Qué quiere decir esto? En el verbo que se utiliza, como bien lo dice en la diapositiva, es pistis. Se está refiriendo a una acción que no es solo fe de confiar y yo confío en Dios y hasta ahí nada más, sino que este tipo de fe también induce a una acción. La acción de poder ser fiel a Dios en todo momento y el compromiso que se mantiene activo. Es por eso que después relata del versículo 1 en adelante la fe de los hombres. En orden, primero comienza la fe de Abel.
y no se queda solo en la fe que él confió en Dios, sino que también ofreció a Dios un sacrificio. Quiere decir de que ese tipo de fe lo llevó a una acción. También por la fe no fue sacado de este mundo sin experimentar la muerte. ¿Por qué? Porque Dios no halló nada malo delante de él. Luego sigue Noé, y así sucesivamente Abraham y todos los demás. En versículo 20, más adelante en el versículo 20, Isaac, Jacob, José, Moisés, y cada uno de ellos también no solo se dijeron yo confío en Dios, sino que también los llevó a hacer una acción. Es por eso de que este verbo nos puede hacer entender la importancia de cómo podemos actuar a la hora de entender cada verbo. No quedarse con el simple hecho de decir que fue una fe instantánea, sino que fue una fe que los llevó a una acción. El hebreo precisamente, la parte de abajo dice: Dios alimenta a los gorriones, pero no les lanza comida al nido, por lo cual debemos confiar en su fidelidad, y no solo confiar en su fidelidad, sino también actuar con fe, que es sumamente interesante. En el ejemplo número 3 vamos a avanzar. La diapositiva número 3 presenta la palabra doulos, que significa siervo. Algunas traducciones lo hacen como esclavo. Se usa en Romanos capítulo 1 y verso 1. Ahí vamos a llegar al texto. Romanos 1:1, que la palabra de Dios dice así: Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para anunciar el evangelio de Dios. Ahí nos vamos a quedar en la primera parte. Se traduce como siervo o también como esclavo, aunque muchas traducciones lo traducen como siervo. En realidad significa esclavo, lo que indica una entrega total y absoluta con Cristo. Esto podemos verlo de la manera que muchas veces podemos confundir, porque ya que la palabra siervo con la palabra de esclavo son dos palabras casi iguales, pero tienen una connotación diferente. Al poder analizar las diferentes similitudes que pueden haber y cómo poder captar esa importancia para nosotros en el griego bíblico. Así que vamos a detenernos un momento y vamos a analizar, ya que muchas veces cuando nosotros exponemos es interesante poder utilizar las tres posturas para poder llegar a tener en cuenta el estudio profundo del griego. Así que la primera postura que siempre se ha recomendado, la primera postura es estar de rodillas. Cuando uno va a empezar a preparar un sermón, una meditación, es importante poder primero estar de rodillas. La segunda postura que se recomienda es la importancia de estar sentado. ¿Qué quiere decir esto? De que podemos nosotros, después de haber arrodillado y haber orado, también podemos sentarnos para poder investigar. Si nosotros no investigamos, si no profundizamos, fácilmente podríamos darle una interpretación errónea a los textos. Así que eso nos ayuda para que nosotros podamos ir analizando diferentes conceptos de esto. Así que vamos a hacer una recapitulación para poder entender y poder tener en cuenta, poder entender de que en primero nos ayuda el griego y la traducción para interpretar con mayor precisión el significado de todas las palabras, significado de cada una de ellas. También nos ayuda a evitar los errores con diferentes traducciones. Si nosotros utilizamos las varias Biblias que tenemos actualmente,
muchas de ellas traducen diferentes palabras, la cual nos puede también llevar a una comprensión incorrecta, y es por eso que nos ayuda a entender. De igual forma nos ayuda a entender mejor lo que es el contexto cultural y lingüístico de la época, ya que las palabras de antes no son iguales a las palabras de ahora, así que podemos entender eso. La profundización teológica, que es sumamente importante, analizar los términos, los diferentes ejemplos que nos presenta para poder entenderlo, así como habíamos dado el ejemplo de ágape y los otros verbos. También es una herramienta muy potente para poder hacer investigaciones, publicar artículos, preparar sermones, y cada una de ellas de diferentes maneras. Comprensión más rica de la Biblia. Muchos detalles del mensaje bíblico se enriquecen cuando se comprenden las expresiones originales que a veces no tienen una traducción específica. Es por eso de que nosotros podemos entender de un mejor punto de vista cuando lo traducimos directamente. También puede crear un puente en el pensamiento helenístico. Cuando nosotros vamos al pasado, entendemos qué era lo que ellos querían traducir, qué era lo que querían transmitir a las diferentes generaciones. Así que el griego bíblico no solo refleja el lenguaje, sino que también parte del pensamiento del mundo greco-romano. Y esto es importante porque el Nuevo Testamento, como habíamos dicho, fue escrito en un contexto donde el pensamiento griego influía en la cultura. También algunos términos y conceptos cristianos como logos, que significa verbos, se entienden mejor cuando se conocen también sus raíces filosóficas. Un ejemplo importante está en el Evangelio de San Juan capítulo 1, verso 1, donde dice: en el principio ya existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Él estaba con Dios en el principio, por medio de Él todas las cosas fueron creadas. Sin Él, nada de lo creado llegó a existir. La nueva versión internacional traduce: en el principio existía el verbo, cuando en realidad la palabra original es la palabra. En el principio existía la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. ¿Qué significa esto? Precisamente la palabra hecha carne es Cristo Jesús. Cuando Él estuvo en el principio, cuando todas las cosas se estaban realizando con Dios, allí estaba la palabra, quiere decir Cristo Jesús. Luego también todas las cosas que se hicieron, todo fue por Él, y nada de lo creado llegó a existir. Cuando Cristo Jesús vino a la tierra, era la palabra hecha carne en Cristo Jesús. La traducción del Antiguo Testamento era muy utilizada en los tiempos de Jesús. Muchas citas del Antiguo Testamento y el Nuevo provienen de la Septuaginta. Conocer el griego también nos permite ver de cómo entendían los judíos evangelizados en las escrituras. Aporta luz sobre cómo los apóstoles interpretaron y aplicaron al Antiguo Testamento el griego. Cuando podemos entender esto, nosotros podemos predicar de manera precisa la enseñanza. Cuando un predicador o maestro maneja el griego bíblico, y es el llamado que se nos hace a cada uno de nosotros, poder aprender a utilizar los léxicos para poder entender y cómo aplicar esto mejor. Y esto nos ayuda a dar una mejor claridad, profundidad y fidelidad a la palabra de Dios. Evita también muchos malos entendidos que surgen por traducciones imprecisas. Enriquece a la congregación con el verdadero sentido del pasaje. Cuando escuchamos una verdadera traducción, una verdadera importancia a esto, nos ayuda demasiado a poder encontrarle sentido al pasaje.
nos ayuda a poder formular una base para el estudio de otras lenguas bíblicas. Aprender griego bíblico también prepara a un estudiante, quiere decir a cada uno que intenta profundizar, a entender mejor el hebreo y arameo bíblico, al estar familiarizado con los métodos exegéticos. Usar herramientas, como habíamos dicho, hay muy buenas aplicaciones que son interlineales, que traen el griego, traen cómo se debe leer y abajo la traducción más apegada que se pueda entender. Y ahora, ¿para qué nos sirve tan precisa traducción? ¿Para qué nos sirve utilizar el griego o el hebreo original? Nos ayuda para, en primer lugar, para tener un crecimiento espiritual y luego un crecimiento personal. Al ver la belleza y profundidad de cada palabra que nos ayuda de su texto original, uno aprende a apreciar más el mensaje de la palabra. Nos ayuda a poder conectar más y más con cada aspecto que se nos presenta. Fomenta también la humildad y la relevancia de cada texto, para también nos proveer una guía importante para poder estudiar por cada una de los diferentes métodos. Hay diferentes libros que nos ayudan al investigar pasajes de los evangelios. También nos ayuda a crear acceso directo a comentarios patrísticos. ¿Qué quiere decir esto? Muchos padres de la iglesia antigua utilizaron grandes mensajes, crearon grandes testimonios utilizando el griego, y para nosotros poder utilizar y entender qué era lo que ellos querían traducir en ese tiempo, es importante poder conocer estos comentarios patrísticos, leer comentarios antiguos en su idioma original. Podemos buscar en libros, en las páginas, donde esto nos ayudaría a poder fomentar más profundidad en cada uno de esos. Comprender también cómo los primeros cristianos interpretaron el Nuevo Testamento y cómo es interpretado al tiempo de hoy. Esto nos ayuda a identificar los orígenes de la palabra de Dios, el Antiguo y el Nuevo Testamento, y poder ver los orígenes del cristianismo y cómo esto ayudó a cada personaje y a cada persona a entender. Para ir finalizando, esto nos ayuda cuando uno como ser humano, como hermano, empieza a querer aplicar el griego bíblico. Esto nos ayuda a defender mejor la fe cristiana, defender mejor nuestras creencias. Podemos analizarlo mejor cuando vamos, a veces encontramos diferentes personas que tienen una interpretación diferente. Cuando nosotros aplicamos el griego bíblico, en este caso, nosotros estamos seguros de lo que creemos, seguros en lo que debemos de decir, y así evitar malinterpretaciones del texto original. También por eso nos ayuda a responder a críticas que se basan en traducciones erróneas, a argumentar siempre con toda autoridad en debates teológicos que suelen suceder. Así nosotros podemos estar únicamente confiados en una verdadera traducción. También hay muchos recursos bíblicos digitales que me gustaría recomendar. Algunos de ellos son, nosotros lo usamos mucho, se titula, está en línea, que es Logos Calogos. Usted puede utilizar esa plataforma para poder apoyarse, que es una plataforma muy sencilla, una plataforma muy buena, donde podemos analizar cada uno de ellos. Está también Bible Hub, que es una muy buena aplicación, y la otra que es Blue Letter Bible, que estas ofrecen análisis gramaticales de cada palabra. Así que la invitación es que podamos aprovechar al máximo cada herramienta del hebreo y del griego bíblico, que nos ayudará
a poder identificar mejores traducciones. Así que esto ha sido un legado cultural lingüístico que nos han dejado, que podemos encontrar dentro, que nos ayudará a conectar mejor de hace más de 1000 años de historia bíblica y entender una mejor valoración de las Escrituras. Y por último, aprender a valorar el trabajo de quienes hacen investigaciones exegéticas al traducir la Biblia, ya que no es fácil, no es sencillo poder aprender un idioma, y al poder saber que una persona ha traducido originalmente, eso es de apreciar el esfuerzo que se ha hecho. Elegir también siempre la mejor versión. Si a usted le cuesta utilizar todo este tipo, apegarse más a una versión que ha sido mejor utilizada. Una de ellas puede ser la nueva versión internacional, que es una de las grandes ayudas para nuestro tiempo, que es una de las versiones que más se han apegado. Así que es la invitación que nosotros les podemos hacer como estudiantes, poder analizar todo esto y estar seguros en qué base creemos, utilizando la importancia de cada texto. Que Dios les bendiga y nos vemos pronto. Feliz noche.